comencé a decir. En la predicación de dos en dos, dijimos que podíamos resumir la predicación de por qué Jesús envía de dos en dos, porque los envía de 6, de 8, de 10. No es que no fueran, sí, yo me imagino que grupos diferentes a dos salieron, pero Jesús lo hace así y hay razón. Entonces vimos que podíamos resumir el por qué Jesús lo hace así con dos razones fundamentales, que desde luego él como hebreo, conocedor del Antiguo Testamento, como judío, se basa en las Sagradas Escrituras. Entonces son dos aspectos que estudiamos, dos aspectos de por qué Jesús envía de dos en dos. Entonces, uno es el aspecto judicial y el otro es el aspecto productivo o de rendimiento, ¿verdad? En el aspecto judicial, que es la administración de la justicia, en el Antiguo Testamento nos basamos en Deuteronomio 15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, en cualquier pecado, sino que tienen que ser 2 o 3 testigos. Y después eso se explaya un poco en otros textos del Antiguo Testamento. Luego en Isaías se puntualiza que el pueblo de Israel es testigo de Dios. Ustedes son mis testigos, le dice el mismo Dios a través del profeta, se lo dice a Israel. Y de allí yo dije que era de donde tomaban su nombre los testigos de Jehová, que tienen asidero en el Antiguo Testamento una parte muy fundamental, que es dar testimonio de Dios, ser testigos de Dios. Entonces, en ese aspecto judicial, cuando pasamos al Nuevo Testamento, pasamos considerando la importancia que tiene en la evangelización el concepto de testigo. Nosotros somos testigos de Cristo, y cuando hablamos de Cristo y evangelizamos, estamos testificando, dando testimonio. Y esa palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, ¿verdad? En la Septuaginta. En el Nuevo aparece 167 veces ser testigo y dar testimonio. Entonces, yo usé una palabra para, vamos a decir así, resumir el concepto judicial del Evangelio. ¿Por qué dije esto? El tema central del Evangelio es de carácter judicial, porque se trata de lo que es, y leí varios textos de Pablo, se los refresco ahorita en su mente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo sigue diciendo, ¿verdad? Porque no es justo ni aun uno. Y reitera, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, eso es un texto donde el Evangelio queda claramente plasmado como algo de carácter judicial, de impartición de justicia, hablando de la salvación. Entonces, yo resumí todo ese texto y dije esto: la buena noticia del Evangelio consiste en que Dios, en su infinito amor, ha perdonado al pecador por medio de Jesucristo. Entonces dije, Dios como juez ha indultado, y esta es la palabra que hoy quiero aclarar, ha indultado al hombre de la pena de muerte por el delito capital del pecado. Nosotros los creyentes que hemos sido justificados, redimidos y perdonados, somos ahora testigos de este veredicto judicial
de Dios delante del resto de los hombres. Bueno, entonces un hermano atento a la palabra me dijo: pastor, creo que la palabra indulto no es apropiada, porque le pareció, ¿no? Y es verdad, porque una palabra no puede aglutinar todo lo que es la salvación. Voy a dar la definición de indulto, que no la di en ese momento, pero ahora sí la traje para hacer esta aclaratoria, ¿no? Porque muchos pueden haber pensado: bueno, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra indulto, y es cierto. Escuche, el indulto es una medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona toda o parte de la pena que había sido a que había sido condenada la persona en virtud de una sentencia firme. Otra definición de otro diccionario, ambos en línea, de la web: el indulto es un documento que perdona la pena del condenado. Esto significa que una persona, después de ser juzgada por una acción y ser sentenciado culpable, la autoridad competente decide perdonar la condena o pena asociada a ese delito del cual ha sido declarado culpable. Entonces, esto es indulto, ¿no? Y como estoy hablando de algo de carácter judicial y penal, entonces utilicé esta palabra. Ahora, permítame aclarar lo siguiente: con esta palabra no he pretendido agotar el concepto tan amplio de salvación. Salvación es un concepto amplísimo, ¿no?, que tiene muchas cosas. Y no se puede agotar lo que Dios hizo en Cristo hablando de la salvación, ¿verdad? La salvación realizada en Jesucristo no se puede agotar en un solo concepto, en una sola palabra. ¿Ok? Ni aún Pablo lo hizo. Pablo, la salvación, hay que utilizar muchos términos. El Nuevo Testamento usa muchos términos para interpretar y que se pueda comprender lo que es la salvación. Pablo ni siquiera pretendió tampoco aglutinar el concepto de salvación en Cristo en una sola palabra, ¿no? Yo tampoco pretendí hacerlo con la palabra indulto, ¿ok? Como vimos en el texto que acabo de leer, Pablo tuvo que valerse de varios términos para explicar esta salvación. Uno fue justificación, otro fue redención y otro fue propiciación. Y no son los únicos términos que se usan, ¿verdad? En el aspecto judicial, estos tres términos son básicos: justificación, redención y propiciación. Sin embargo, se amplía. Hay otros conceptos, otros términos. Por ejemplo, la salvación tiene que ver con expiación, la salvación tiene que ver con regeneración, la salvación tiene que ver con reconciliación, y la salvación tiene que ver con también adopción. De modo que la salvación no se puede resumir en un solo término, cuando el Nuevo Testamento y Pablo y los otros apóstoles para explicarla usan tanta terminología. ¿Ok? Mi intención fue más bien ubicar una expresión de uso actual, ¿verdad?, en el campo jurídico, que más se aproxima al aspecto judicial de la salvación, porque la salvación tiene un aspecto judicial y tiene también otros muchos aspectos, pero el judicial. Entonces, ¿por qué a veces hay que hacer esto y hay que hacerlo con tanta inteligencia y delicadeza? Porque hay un salto en el espacio-tiempo al que el predicador y el que traza bien la palabra del Señor tiene que enfrentarse, y también todos los traductores contemporáneos de la Biblia. ¿Cuál es? Lo que está registrado en las Sagradas Escrituras ocurrió hace mucho tiempo, ¿ve? Y entonces, al traer esa palabra a nuestro tiempo, tiene muchas cosas puedes que no se entiendan, ¿ve? Porque en aquel tiempo se usaban otras palabras diferentes a las que se usan hoy en día para expresar ciertos conceptos.
cuando un predicador o uno que está claro, que va a trazar la verdad, ese puente es el lenguaje. Usa un lenguaje actual para enseñar un concepto históricamente registrado hace muchos años, 2021 años para ser preciso en el caso de Cristo, ¿no? Entonces hay que usar elementos del lenguaje actual. Hay una traducción que se llama la Biblia en lenguaje actual, que usa muchos términos de hoy, que son traducciones que las llaman paráfrasis, o sea que la misma traducción explica el concepto que está en una palabra. Por eso los versículos son más largos en una traducción de lenguaje actual. Son más largos que en una traducción del lenguaje literal. ¿Ve? Entonces hay que usar lenguaje actual para traer y aclarar conceptos de atrás. Entonces lo que quise hacer fue utilizar el concepto indulto, porque dentro del campo legal es el que más se acomoda a lo que aconteció en el aspecto de salvación en el ámbito jurídico. ¿Ve? Es lo que más se le aproxima. No es idéntico, pero lo que más se le aproxima. Entonces, bien, es importante eso, porque tengo que decirlo, como predicador y como estudioso de la palabra, en el aspecto comunicacional, yo me cuido mucho para no decir atrocidades. O sea, que yo vaya a introducir elementos de mis propios criterios y opiniones que me vayan a torcer el mensaje bíblico en vez de que aclararlo, lo nublen o lo enreden. Jamás, ¿no? Entonces, esa fue mi intención. Esto es para aclarárselo al hermano que con mucho amor y con mucho cariño me hizo esa observación. Le doy gracias, hermano, porque veo que estás atento a la enseñanza como debe ser, ¿o yo? No simplemente tragarse todo. Yo dije la palabra indulto y de pronto le tropezó y me hizo esa aclaratoria. Y yo pues le estoy explicando por qué lo hice. ¿Estamos claros todos nosotros? Amén, amén. Muy bien. Lo otro que quiero hacer es terminar lo que no terminé el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque quedaron picados y yo dije, bueno, para el próximo año, en la celebración de la resurrección terminamos. Y todo y entonces escuché por ahí, cónchale, no, está bien, vamos a terminarlo hoy. ¿Okay? Y le voy a pedir al ministerio de adoración, porque hoy trajeron de nuevo la resurrección a la adoración. Y si, debemos hacerlo la mayor cantidad de veces posibles, ¿no? Porque la resurrección es tan central. Bueno, voy rapidito, sí, en un repaso de esa predicación, a aclarar el punto que no aclaré en aquel momento. Pues sí que tengo que aclararlo ahora un poco. Voy a hacerlo rápido porque tenemos presentación de niños y no quiero hacer la presentación de niños apurado porque se ve feo. Entonces uno tiene que hacer las cosas bien, ¿verdad? Muy bien, amados. Entonces, aquella enseñanza del día de resurrección la introduje. El texto en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia que más claro y mejor explica la resurrección como evento, incluyendo la de Cristo y la de los creyentes en el tiempo final, es 1 Corintios capítulo 15. Es la mejor exposición que Pablo tiene de la resurrección en sus escritos. Entonces nosotros tomamos
la parte introductoria del discurso de Pablo en 1 Corintios 15 y lo introduje de esta manera. Si las bases o fundamentos de un edificio se alteran respecto a cómo fueron diseñadas, el edificio en cualquier momento se va a desplomar, se desplomaría. Y si hay personas viviendo en el edificio, en el momento en que se desplome, lo más probable es que muchas personas salgan maltrechas, heridas de gravedad, y otras fallezcan bajo los escombros. Entonces Pablo advierte, ¿verdad? Pablo hace una advertencia sobre ese punto de estar alterando las bases y fundamentos del evangelio. ¿Ve? Porque él entiende la edificación de la iglesia como un proyecto en proceso. Es más, él dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro vea cómo sobreedifica, con qué materiales va a edificar. Algunos edifican con heno, con paja, con hojarasca, con madera, ¿verdad? Otros van a edificar con metales preciosos de alto valor, como oro, plata y piedras preciosas. Entonces la obra de todos va a ser probada por fuego. Y algunos, pues entonces, si la obra de usted fue que sobreedificó sobre el fundamento, porque el fundamento es invariable, y también los elementos de fabricación, de edificación y construcción de la iglesia tienen que ser los preciosos, los que están en las Sagradas Escrituras. La iglesia no se puede edificar con materiales ajenos a la plata, al oro, las piedras preciosas, ¿no? ¿Verdad? Sino con lo mejor de lo mejor que está en las Sagradas Escrituras. Paja es paja, hermano. Madera es madera y heno es heno, hoja, hojarasca. Cuando venga la prueba de fuego, ¿no? Y la prueba de fuego son los ojos escrutinadores de Jesús, que aparece en Apocalipsis, el que tiene ojos como llama de fuego, ¿verdad? Que pesquisa, que ve todo. Entonces esa llama de fuego, hermano, lo que va a quedar en la presencia de Jesús de Nazaret, en su iglesia, no es paja, ni madera, ni hojarasca. Es lo bello, lo precioso, lo lindo con lo que usted fue edificado. Diga amén. ¿Ve? Entonces Pablo, que maneja estos conceptos con tanta claridad, él da una exhortación tremenda y le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto. Vamos a 1 Corintios 15 para estar pues allí bien ubicaditos en el texto que vamos a finalizar hoy. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 15 y vamos pues, ¿no? Entonces Pablo dice así: además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y el último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Por lo cual, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Ve? Entonces, más por la gracia soy lo que soy. Pero vamos al final. Al final, en el versículo 11, Pablo finaliza la introducción de este extenso capítulo que habla de la resurrección y dice así: que ya sea yo o ellos, los apóstoles anteriores a mí,
yo sea yo o ellos, así predicamos. Y así habéis creído. Así predicamos. Y así habéis creído. Diga conmigo, así predicamos. Y así habéis creído. Diga conmigo, así predicaron los apóstoles. Así predicó Pablo. Así predicamos en esta iglesia. Y así habéis creído. De esa manera habéis creído. De esa manera se ha predicado y se sigue predicando. Y no se predicará en esta iglesia de otra manera y con otros contenidos que sean ajenos a la predicación apostólica, a la predicación neotestamentaria. Amén. Y Pablo le tiene que decir eso a los hermanos de Corinto. Os declaro el evangelio con el que yo os evangelicé. El evangelio con el que yo os evangelicé tiene bases. Son elementos que no pueden ser sacados del evangelio, porque si lo sacas, si alteras una de esas bases estructurales sobre las cuales se edifica la fe de los santos, el edificio no se le puede llamar iglesia. Es un edificio, hablando en términos metafóricos, es un edificio que se puede parecer a la iglesia. Es un edificio que puede remedar o imitar el diseño de la iglesia, pero no será la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y en esto tenemos que estar claros nosotros. ¿Por qué? Porque la apostasía y la gran rebelión de los últimos tiempos, sobre los cuales ya hemos enseñado, se caracteriza por tratar de alterar los fundamentos. ¿Por qué? Porque el enemigo principal de esta civilización opuesta a Dios y en rotunda oposición y franca enemistad contra Dios, tiene un enemigo fundamental en esta tierra denominada Iglesia del Señor Jesucristo. Y van a arremeter contra nosotros, y lo van a hacer desde afuera con ataques frontales, y lo van a hacer por medio de infiltración para hacer que las bases se caigan, para alterar las bases, porque ellos saben que si alteran las bases va a haber un remedio de iglesia, y a ellos, a los remedios de iglesia, ni Satanás a los remedios de iglesia o a las imitaciones de iglesia le tiene miedo, porque la presencia de Dios no está allí. La presencia de Dios está en su iglesia genuina, con la que Él tiene compromiso, con su construcción arquitectónica llamada iglesia, como templo de Dios, como morada de Dios en espíritu, como esposa, como cuerpo de Cristo, en fin. Entonces hay que estar claro, y Pablo no va a dejar que su trabajo en Corinto se le venga abajo por algunos infiltrados que quieren decir que estaban diciendo, ¿verdad?, que la resurrección no existía, que esa cosa de la resurrección no es verdad, que esos son inventos. ¿Cómo es que en la iglesia de Corinto, donde yo prediqué un evangelio, están creyendo una cosa totalmente ajena a lo que yo prediqué? Pablo, se va frontalmente y les dice: mire, los fundamentos del evangelio son estos. ¿Okay? ¿Cuál es el fundamento del evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que Cristo resucitado fue manifestado. Amén. Entonces ya predicamos por qué se tiene que predicar a Cristo muerto. Jesucristo, ¿por qué sin la muerte de Cristo no hay salvación? Ya eso está explicado. No puedo meterme ahí porque no puedo volver a predicar allí. Pablo dice: porque no me propuse saber a otra cosa entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Entonces la cruz y la muerte son un fundamento inamovible de la predicación. Sin eso no hay evangelio, no hay salvación, no hay predicación, no hay iglesia.
Otro fundamento es que fue sepultado. Claro que sí. ¿Y qué pasa? Y si el sepulcro de Cristo, ¿qué pasa si Cristo no fue sepultado? ¿No? Bueno, se murió y lo echaron por ahí en una cuneta, en una zanja. No, 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 no. Cristo tuvo su sepelio, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estaba profetizado así, según las escrituras. Fue sepultado, pero el sepelio no se lo, el Seol, que es el que tiene que ver con el lugar donde van los muertos, no se lo traga. Entonces tenía que ser Jesús sepultado, porque desde el sepulcro se manifiesta la victoria sobre la muerte. Cuando Él resucita, no resucita en un lugar donde nadie sabía dónde estaba su cuerpo. Todo el mundo sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús. Habían puesto guardia, habían testigos, había un sello sobre la piedra de ese sepulcro. Y de ese sepulcro particular, resucitó el Salvador de toda la humanidad. Así que no se puede obviar como algo que no tenga importancia o significado la sepultura. Hoy es un lugar de peregrinación cristiana ir a la tumba vacía de Cristo. Vayan los mahometanos al sepulcro donde están los huesos de Mahoma. Vayan a ver si encuentran el sepulcro de Krishna o de Lao Tse. No, porque no tienen sepulcro. Algunos ni siquiera fueron hombres históricos, sino que fueron creados por la mente humana. Pero un sepulcro te dice que hubo un hombre histórico, nacido de mujer, humano, que experimentó lo que todos los humanos participan y experimentan, algo como la muerte. Y Jesús murió y fue sepultado. Y el hecho de que haya sido sepultado importa mucho, porque tenemos un sepulcro vacío. Ya lo dije, pero volví a predicar. Pero fue resucitado y ahí quedamos. Ahí quedamos. Diga conmigo, por favor. No, que diga por favor. Bueno, vamos a decir, por favor, diga conmigo. Ahí sí estamos mejor, ¿eh? Por favor, diga conmigo. Lo que soy yo, dígaselo al que tiene lo que soy yo. No me deben embaucar. A mí que no me vengan con cuentos. Yo sé lo que me han predicado. Yo sé lo que recibo en mi iglesia. Yo sé lo que he creído. Yo no tengo necesidad de creer en otras cosas que no sean los fundamentos que recibí. Amén. Amén, 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 amén. Fue resucitado, pues. Y hay un énfasis, ¿no? Allí también, en todos hay un énfasis en la resurrección. Yo me incomodo cuando se me sale una sola manga y no la otra. O se me salen las dos o no se me sale ninguna. Amados, Pablo dice que la resurrección es, ¿para qué se predica? Es que Cristo murió y fue sepultado si no llega el momento crucial de la resurrección. Sería lo más tonto. Por cuanto Cristo iba a resucitar de entre los muertos para vencer la muerte y solucionar el problema fatal que tiene el ser humano, que es la muerte, la separación espiritual y la muerte física, la corrupción de la carne. Fuera lo más tonto que se hubiese pensado que Cristo iba a morir y a ser sepultado y quedar allí. Es tontería. La resurrección le da una consistencia tremenda a todo lo que aconteció en la muerte y en la sepultura del Señor. Todo estaba profetizado. Ahora fue resucitado, ¿no? Dice, les entregué lo que asimismo recibí. Ya Pablo predica sobre un fundamento que él recibió y sobre nuevas revelaciones que el Jesús resucitado le impartió,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Al tercer día. Puntualizan algo en función de su resurrección, ¿Por qué? Porque así fue escrito y así tenía que cumplirse, y hay propósito por el cual esto acontece. Entonces vamos por favor a los versículos 12. Ahí en Corintios 15, dice así: y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, lanza Pablo una pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué forma de atacar las bases del evangelio? Si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. ¿Ve? Y el 12, el 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Y vuelve a los términos: porque así predicamos y así habéis creído. ¿Ve? Entonces, vano, hueco, vacío, sin propósito, sin sentido. Si no hay resurrección, nuestra predicación y nuestra fe serían vanas, huecas y sin sentido, con un despropósito total, ¿verdad? Mire lo que dice ahí mismo en el 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, bueno, ya lo leí, vana es vuestra fe. Ya no repite, vana es nuestra predicación, sino solamente vana es vuestra fe, para puntualizar esto: aún estáis en vuestros pecados. Fíjese bien, aún estáis en vuestros pecados. ¿Dónde se ejecutó el perdón de pecados? En la cruz. Pero si no hay resurrección, la cruz se hace vana al eliminar la resurrección, y la fe es vana, hueca y vacía. Vana, hueca y vacía. A veces el lenguaje mío se va y dice vaca. ¿Qué dije vaca? Aglutiné vana con hueca. Vaca. Entonces, vana, hueca y vacía. ¿Ve? A Pablo está no se puede permitir esto en una iglesia que él fundó. ¿Ve? Y si leemos el 20, adelantando un poquito esto, ¿no? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pasa a una afirmación puntual, radical, arrolladora para aquellos enemigos del evangelio del Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Dígalo 3 veces conmigo: Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Hermanos, esto me trae a la mente y se me vienen a la mente cosas, ¿no? Ahorita estamos haciendo, mi esposa y yo, y mi esposa me está acompañando a mí porque me ama mucho, en lo que es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es que el cuerpo se alimenta de las grasas corporales y no del azúcar. Entonces le dejo de meter azúcar y carbohidratos y otras cosas que muchos médicos le ponen un nombre muy feo a esas cosas que son basura, y me alimento más de grasa, ¿ves? Entonces hay muchos médicos que salen hablando de esta dieta cetogénica con base científica y con base médica, con elementos de carácter clínicos y de investigación,
para decir que los alimentos que comemos habitualmente nos están enfermando y nos están dañando y están destruyendo nuestra salud. Como es algo que es novedoso, esta dieta es muy novedosa, algunos creen que es una moda y no algo de carácter científico, entonces estos médicos tienen muchos detractores. Muchos se lanzan contra ellos y los atacan y les dicen toda clase de insultos y todo lo demás. ¿Ve? Y entonces mi esposa compartía conmigo, mira lo que le están diciendo a esta doctora por estar diciendo lo que dice de la dieta cetogénica. Y entonces la doctora es un poco cómica y un poco sarcástica, ¿no? Y ella entonces dice, no me importa, pero lo que estás comiendo te está matando. Si lo quieres aceptar, acéptalo. Si no lo quieres aceptar, no lo aceptes. Yo te lo estoy diciendo. Si no me crees, si me quieres insultar, no me importa. Amén. Diga conmigo, si alguien cree que Cristo no resucitó, diga conmigo, no me importa. Yo sí lo creo y tengo vida por eso. Y si tú no aceptas al resucitado, te estás alimentando de porquería. Primera de Corintios 6, 14. Hablando de dietas. Entonces vaya conmigo, Primera de Corintios 6, 14. Hablando de las buenas dietas espirituales, ¿verdad? Los alimentos son para el vientre. 13. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Pero tanto a lo uno como a los otros destruirá Dios. Mas el cuerpo, el 13 y el 14. Estoy leyendo, dije 13, pero estoy leyendo el contexto de la dieta. ¿Ok? Pero el cuerpo, fíjese bien, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en otra parte él dice, cualquier pecado que el hombre cometa queda fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. De modo que el único pecado contra el cuerpo es la fornicación. ¿Por qué? Porque el cuerpo le pertenece al Señor. Ningún otro pecado, dice Pablo, que aunque sea pecado, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que aunque comer mucho y comer mal es un pecado contra el cuerpo, le puede hacer daño al cuerpo, no es un pecado. La gula sí es un pecado, comer en exceso, pero no podemos argumentar, oye, cuida el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es morada de Cristo, entonces es verdad, tienes que ser saludable en tu ingesta, tienes que tomar todo lo necesario para mantener tu cuerpo sano, pero no pecas contra tu cuerpo, ¿no ves? No, que está fumando, no fumes porque eso es pecado. Bueno, ¿dónde dice la Biblia? No fumaréis, porque todo aquel que fumare morirá. No dice eso. ¿No? Sí, te dan ciertas recomendaciones en cuanto a la bebida, ¿verdad? No te quedes contemplando el vino cuando enrojece en la copa, no te embriagues porque en la embriaguez hay disolución, ¿verdad? A los diáconos se le dicen, miren, bébanse su vinito, pero no se vayan a emborrachar. No sé por qué le dicen eso a los diáconos, que no sean dados al mucho vino, ¿no es?
Los diáconos ayudaban a servir las mesas, en los ágapes cristianos. Nosotros no celebramos ahorita ágapes cristianos, deberíamos celebrarlo. Entonces los diáconos servían las mesas y ponían las botellas de vino, ¿verdad? Y después las recogían las mesas. Y a lo mejor algunos diáconos, ¿verdad? Que significa los que sirven a la mesa, llegaban entonces, vamos a poner... celebraban la cena del Señor y entonces a lo mejor digo yo que por eso Pablo le dice eso a los diáconos, ¿no? Que no sean dados al mucho vino, no que no lo tomen, sino que no sean dados al mucho vino. Entonces finalizaba la Santa Cena y después al final del ágape se celebraba la cena del Señor y se celebraba con vino de verdad. Entonces llegaban los diáconos, mira chicos que ven esta vino. Y entonces menos mal que Andrés no era el líder de los diáconos en ese tiempo, porque después del ágape y de la Santa Cena tenemos reunión de diáconos. Y algunos diáconos le llegan a Andrés, ¿por qué estás en esa reunión ahorita? Esa no es la conducta de un diácono. ¿No es? Menos mal que aquí lo celebramos con mosto, hermano. Mosto de uva. Pero no, hermanos, beber no es pecado contra el cuerpo. Embriagarse, todo lo que tiene que ver con propasarse de los límites y no tener moderación en cualquier cosa es pecado, es vicio. ¿Ves? Pero contra el cuerpo solo se peca a través de la fornicación. Así que eso es de lo que más hay que cuidarnos, de pecar contra el cuerpo. Y Dios, fíjese bien entonces después de lo que dice el versículo 13, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto a unos como a otros destruirá Dios, ¿verdad? Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará con poder. Resurrección corporal. Pablo introduce el elemento corporal en el asunto de lo que se come y de lo que realmente es pecado contra el cuerpo. Y el cuerpo hay que tenerlo en santidad porque el cuerpo está destinado a algo tremendo llamado resurrección. Mira tu cuerpo. Yo no sé, hermano. Si iremos a resucitar con el cuerpo que muramos ese día. Si morí panzón, resucito panzón. Si fui panzón, como dice el dicho, ¿verdad? Maldad es, como dice el niño, aunque lo fajen chiquito. Muchacho que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito, se quedó barrigón. Entonces, ¿será que algunos estamos destinados a ser barrigones toda la vida? Y vamos a resucitar barrigones porque así nos conocieron. Y si resucitamos sin barriga, ¿nos reconocerán? Mira, no sé, hermano. Pero yo quiero resucitar con un cuerpo bien chévere. A lo mejor en la resurrección se nos pierde, se nos van todos los defectos corporales que teníamos antes de morir con ese cuerpo, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando resucitemos, vamos a resucitar bien chévere. Hermano, cuando usted vea que no forniquemos, hermano. Es un pecado terrible. Se peca contra el cuerpo. Y tú tienes que entender que este cuerpo va a resucitar. Y tú tienes que vivir en este cuerpo desde el futuro. O sea, tú tienes que contemplarte en la redención del cuerpo. La redención del cuerpo es la resurrección. Cuando ya la muerte no tenga nada que ver con mi cuerpo, hacia allá vamos. Entonces,
La corporeidad es importante. Y tenemos que entenderla como la entiende la Biblia. Y no se puede entender la corporeidad ni la vida espiritual en el cuerpo ajena a la resurrección. Mire, mi vida espiritual en el cuerpo no se puede entender fuera de la resurrección del Señor Jesucristo. Colosenses, ¿cierto, César? Ajá. Segunda de Corintios, porque César está metido en un estudio ahí que lo tiene vuelto loco y también no tiene vuelto loco. Segunda de Corintios, vaya conmigo, Segunda de Corintios 4. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Resucitó Jesús, nos resucitó a nosotros. Sin resurrección, hermanos, como elemento fundamental y básico de la predicación del evangelio, no hay evangelio, no hay iglesia y no hay fe. No hay fe. Resucitó a Cristo y nos resucitará a nosotros y nos presentará. Mire lo que dice en el 5, Segunda de Corintios 5. Vamos rapidito para finalizar en el 15, Segunda de Corintios 5, 15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. No solo que murió, sino por el que murió y resucitó por ellos. Hermanos, es que es crucial la resurrección, porque con el elemento de la resurrección se trastorna todo el proyecto diabólico. Se trastorna todo el proyecto satánico, porque el diablo viene para matar, robar y destruir, porque Satanás es homicida y es homicida desde el principio, porque lo de Satanás es muerte, destrucción. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y esa vida que imparte Cristo la imparte ahora a través del poder de su resurrección, porque el que vive en mí, el que vive en usted, es el resucitado. Y podríamos tejer por aquí y por allá elementos de la resurrección y por qué Jesús resucitó y por qué hay que predicarlo y decirlo como una base fundamental del edificio de nuestra fe. ¿Ok? Según las Escrituras, y podemos pasearnos por muchas partes de la Escritura antiguo testamentaria, ¿verdad? Y por ejemplo, podemos buscar en Oseas. Vamos rapidito a Oseas. ¿Ok? Al profeta Oseas. Ubíquelo. Entonces, Oseas capítulo, déjeme ver, 6. Oseas capítulo 6. Y lea junto conmigo los versículos, a ver que se me pierde aquí. El versículo 2 de Oseas. Oseas 6:2. Venid, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, ¿verdad? Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Ah?
un texto por allá suelto en Oseas, pero que hablaba de lo más grande, una de las cosas más grandes que Dios se proponía hacer. Oseas los dice en un contexto, pero por algo dicen, según las Escrituras, resucitó al tercer día. ¿Por qué? ¿Por qué puntualizan tanto? Era importante que Jesús resucitara al tercer día. ¿Por qué no resucitó al segundo? ¿Por qué no resucitó al cuarto? Porque tuvo que resucitar al tercero y convertirse esto en parte fundamental de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? A veces hay datos que están allí y uno dice, ay, qué importancia tiene que haya resucitado el primero, el tercero, el segundo, el cuarto. Lo importante es que resucitó. Pero lo que pasa es que Dios quiere precisión. Diga conmigo, precisión. Él dijo que Jesús iba a resucitar tercer día. Para darle precisión. Porque el que viniera a hacerse pasar por Cristo y entre comillas resucitara, lo tenía que hacer al tercer día. Una precisión que, al igual que el sepulcro, es importante, hermanos. Y podemos leer Isaías 53:10, Salmo 2:7 y Salmo 16:6 y ver y compararlos cuando citan estos textos antiguos testamentarios en Hechos 13:32 al 33. Mire, si Jesús muere resucita al tercer día, tenía que morir en un día preciso para resucitar al tercer día, hermano. Es importante que se predique que Jesús resucitó al tercer día, sí, hermano, porque si no, nuestro calendario en el mundo occidental y cristiano fuera otro. Domingo, día del Señor, Domini, día del Rey, del que domina, del que controla. Domingo, día del Señor. Entonces es increíble cómo los calendarios mismos fueron impactados por Jesús de Nazaret. Bueno, que celebraban el domingo, el día de la resurrección del sol, en el solsticio, yo no sé qué. A mí eso ni me va ni me viene. A mí lo que me importa es que el sol de justicia resucitó al tercer día, y cuando resucitó era domingo. Y si no le gusta celebrar la resurrección un domingo, pues vaya usted a celebrarla un martes, un miércoles, un jueves. Pero aquí seríamos reuniéndonos los domingos, porque el día tercero en el que resucitó Jesús es el domingo, y estableció victoria sobre la muerte y escribió un punto crítico sobre la historia de la muerte humana cuando Él sale de los muertos y resucita al tercer día, que es cuando nosotros nos reunimos a celebrar eso. No juegue. Si usted quiere, vaya y reúnase el sábado si le da la gana. Pero el sábado nomás, que apuntaba al verdadero descanso de todas las obras que Cristo logró en la cruz. Ya no somos salvos por las obras de la ley, porque queda un reposo al cual el pueblo de Dios no ha llegado, refiriéndose al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no había llegado al verdadero reposo que tipificaba el día sábado. Y ese reposo tiene un nombre: Sabatón, reposo. Y ese Sabatón es Jesús de Nazaret. Donde hemos reposado en nuestras obras, dice el libro de los Hebreos. Porque en ese día se vence la muerte. Sí, al tercer día. Y se tiene que predicar que Cristo resucitó al tercer día.
Diga al que tiene al lado, que no me vengan a estar cambiando el día de la resurrección como algo más importante en una fiesta de celebración de carácter judío que apuntaba, claro, el sábado apunta a Cristo como reposo último de Dios. Por eso es de carácter eterno. No el sábado, el reposo de Dios que es Cristo, como lo entiende el libro de los Hebreos y todo el Nuevo Testamento. ¿Ve por qué usted tiene que saber por qué se puntualiza que Cristo resucitó el tercer día y por qué no el segundo? Y tenía intencionalidad de resucitar en el tercero y no en el segundo, o en el primero o no en el cuarto. Sí, tercer día. Y listo, diga conmigo, tercer día. Y no se argumenta sobre eso. Es el fundamento y la base de mi predicación, de la predicación de Cristo, que no puede ser alterada. No, pero qué cuento, qué raro, y qué esto, qué. No me importa, no me importa. Caramba. Se me acabó el tiempo. ¿Y qué puedo decir? No puedo predicarles y fue manifestado, hermano. Porque Cristo fue muerto, sepultado, resucitado al tercer día conforme a las Escrituras y fue manifestado. Nos quedamos cortos y no vamos a ver por qué era necesario y por qué la predicación incluye el elemento fue manifestado. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque si Él no es manifestado como resucitado de entre los muertos, a los testigos, ¿de qué iban a testificar? Y ahí es donde toma relevancia la predicación. Testigos. Entonces, ¿a cuántos se les ha manifestado el resucitado? Levanten la mano los que tienen al resucitado en su corazón. No sé si será para la Semana Santa que viene que les predico sobre la manifestación. Bueno, si hay alguna persona aquí que no conoce al Cristo resucitado, muerto y resucitado, no se vaya por esa puerta sin Él. Él vino a cambiar al ser humano y la historia del ser humano, vino a dividir la historia en dos, antes y después de Él. Venció la muerte y en Él tenemos victoria sobre la muerte. Y Él es la vida misma. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si está vivo y creyendo en mí, no morirá jamás, dijo Él. Repite conmigo esta oración y ve y háblale al Cristo resucitado presente en este lugar y dile así. Oración, venga. Toda adoración. Venga, súbele a cantar el resucitado. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, muerto y resucitado, muerto y resucitado. Señor Jesús, muerto y resucitado, gracias por morir por mis pecados y resucitar para mostrarme que la muerte no es el final. Te necesito. Reconozco que he vivido lejos de ti, pero hoy te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Ven a mí, Jesús, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te tengo a ti, lo tengo todo, Señor.